Muy buen día, un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en el arte de investigar a través de la materia de métodos de investigación en ciencia política. La carrera de Ciencia Política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por las más prestigiosas universidades del mundo, como son la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El tema que abordaremos el día de hoy titula Observando el mundo en que vivimos. Para ello vamos a iniciar con un video introductorio porque metodológicamente lo que corresponde es que ustedes reciban una clase magistral, teórica, pero también a la vez pueda ser la misma matizada, enriquecida con videos de contexto que puedan apuntalar su formación. En ese sentido, voy a compartir con ustedes este video. La realidad concreta. ¿Qué es la realidad? La realidad es una abstracción por medio de la cual se designa la existencia real y efectiva de los seres y las cosas. Decimos realidad concreta porque es aquello que nuestros sentidos pueden apreciar. También hay realidad virtual. Es aquello que hoy vivimos con mayor intensidad como efecto de las cuarentenas a raíz de la pandemia del COVID-19. La realidad nos maravilla, nos asombra, nos llama a la curiosidad, a querer saber, a querer conocer el mundo que nos rodea. Nos maravillamos al ver las criaturas del mundo marino, los cielos y las nieves eternas de las grandes montañas que circundan los distintos territorios, la geografía del mundo. Los peces voladores, las lagartijas que en su velocidad pueden caminar y correr por el agua, los hipopótamos, los escarabajos, el ser humano, todo nos maravilla. Esa es la realidad concreta, aquello que puede identificar, que podemos identificar a través de nuestros sentidos. Y la última imagen, esa imagen del primate que está agarrando una piedra como mortero para abrir un cocotero, es una muestra no solo de instinto, sino también de una inteligencia primigenia, de una inteligencia en crecimiento. Entonces, cuando pensamos en la realidad, no solo pensamos en aquello que nos circunda y que tiene que ver con los animales, con las montañas, con los minerales, con los insectos, con las aves, con los peces, sino también tiene que ver con los seres humanos. Y es que la realidad está compuesta por la realidad natural y por la realidad social.
Y la realidad natural tiene que ver con aquello que no controla el hombre. La realidad es el todo lo que existe, lo que rodea al ser humano o donde vive el ser humano. No es que es todo lo que rodea al hombre. Es el hombre que vive en el planeta. El hombre es parte del planeta. El planeta no es parte del hombre, del ser humano. Por lo tanto, es posible distinguir una realidad natural, otra realidad social y una realidad virtual. La realidad natural es aquel componente del todo donde el hombre no ha participado en su modificación o creación. Son los árboles, son los ríos, los mares, los animales, las montañas, los insectos, todo. El hombre no ha participado ahí, el hombre no ha hecho absolutamente nada. Compartimos el mismo planeta, compartimos la misma casa con ellos. No somos los dueños absolutos del planeta, del mundo. Ellos, los animales, en todas sus especies también son dueños del mundo y debemos respetar. Y respetar los mares, los ríos, las montañas, las nieves eternas y todo ello. La otra realidad es la realidad social. Y la realidad social es parte, es componente del todo, pero es lo que el hombre ha creado. Ha creado el conocimiento, las relaciones interpersonales, internacionales, interestatales, intergrupales. Ha creado el pensamiento, crea el lenguaje, crea la realidad social, la cultura. La realidad social crea el Estado, los organismos, las instituciones, el folclore que es parte de la cultura. La realidad social es una construcción del ser humano. Pero el desarrollo de la imaginación, de la inventiva, de la creación del hombre, del ser humano, nos ha llevado en los últimos decenios a la creación de otro tipo de realidad, y es la realidad virtual. Y la realidad virtual tiene que ver con esta clase que ustedes están viendo, por ejemplo. Son clases virtuales que ustedes están tomando sobre metodología de la investigación en ciencia política con Marcelo Peralta para poder ingresar, tener insumos para poder ingresar a estudiar la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero ustedes me ven, yo no los veo. Pero ustedes no me pueden tocar, pero me pueden ver. Esta es una grabación. Si estuviéramos por Meet, por Zoom, sería en tiempo real. Pero esta es una grabación y ustedes la van a ver cuando dispongan de tiempo, cuando dispongan de mayor atención para poder apreciar la clase en su integridad. Y la realidad virtual es aquello que el hombre crea a través de su inteligencia. Como por ejemplo podemos ver la ciencia ficción, los androides, que es una fase superior de los robots, como podemos ver ahí en esa imagen, en esta imagen de la película Inteligencia Artificial, por ejemplo.
la realidad virtual está llevando a que el ser humano construya máquinas con inteligencia artificial que puedan pensar de forma autónoma. Pero también hay otro tipo de realidad virtual, como aquella que Matrix, la película, nos enseña y que tiene que ver de la interacción y de la vida que se puede realizar a través de la autopista de la información, de las computadoras, de los ordenadores, del internet. Es esa realidad virtual. Muy distinta a la realidad natural que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, donde podemos ver cómo la fuerza de la naturaleza se manifiesta en la vida de las personas, del ser humano, de los animales, de las cosas, como por ejemplo la erupción de un volcán, fuerzas internas que emanan desde el interior de la tierra y crean montañas, volcanes. O la fuerza telúrica de la tierra que hace que las capas tectónicas al interior de la tierra se muevan constantemente y en determinados momentos colisionen entre sí y puedan provocar los terremotos que tanta desgracia traen, tanto dolor y sufrimiento a la realidad social. Entonces, queridos estudiantes, es necesario que cuando hablamos de realidad, sepamos distinguir los tipos de realidad que hay. Existen dos tipos de realidad, la realidad natural y la realidad social. La realidad social va a construir una realidad virtual. Es una realidad virtual. Es lo que estamos viviendo en este 2020 como efectos de la pandemia. Todo es virtual. Pero ante un terremoto somos mucho más naturales y sociales que cualquier cosa. Por lo tanto, la realidad está compuesta por, repito, realidad natural y realidad social. Y cuando hablamos de realidad social, estamos hablando pues de la cotidianidad del ser humano. Estamos hablando de su vida, de sus sueños, de sus amores, de sus afectos, de su ira, de sus reivindicaciones, como aquí en la fotografía podemos ver los estudiantes de medicina que en determinado momento en los años anteriores estaban luchando por reivindicaciones, no solo a nivel universitario, sino a nivel de infraestructura y de servicios hospitalarios, de reivindicaciones laborales. Su protesta, esa es la realidad social. Y tiene que ver en esa pugna de sectores contra el Estado o contra una determinada clase social. La realidad social es muy compleja y la ciencia política es parte de la realidad social. Ahora la realidad que ha construido el ser humano, la realidad virtual, pues lleva también la tecnología, el avance para su utilización en diferentes ámbitos de la producción o de la vida, como es la telesalud, por ejemplo, la realidad virtual para atender a enfermos que en lugares donde no hay equipo tecnológico, no hay expertos médicos, entonces los médicos que hay ahí pueden ser guiados por otro médico que se encuentra a miles de kilómetros y mediante máquinas, mediante cámaras, mediante visores, pueden ver una realidad simultánea, paralela, pero que no se puede tocar al paciente, no puede tocar al doctor. Sin embargo, pueden
hacer diagnósticos al respecto. La realidad virtual puede permitir a los arquitectos, por ejemplo, diseñar construcciones, edificios, viviendas, autopistas, puentes en realidad virtual para poder calcular su consistencia, su estética, su duración y todo ello. Entonces, de pronto, la realidad virtual que el hombre ha construido, que ha inventado y que ha desarrollado, es utilizada en todo ámbito. La clase de hoy es realidad virtual. ¿Me ven? No los veo. Pero están recibiendo el mensaje. Están recibiendo la clase. Y de eso se trata. De poder avanzar. Entonces el progreso humano, la realidad social, busca el progreso humano. ¿Pero a qué costo? Entonces, cuando hablamos de la realidad, cuando hablamos de la naturaleza, de lo social, de lo virtual, hay dos características para estudiar la realidad. O hay dos elementos claves. Un sujeto que investiga, que puede ser tú, que puede ser tu profesor, que puede ser tu mamá, tu papá, o puede ser cualquier persona que simplemente tenga ganas de saber un poco más. Ese es el sujeto investigador. Y el objeto de estudio es aquello que tú deseas conocer. Esta flecha de aquí, objeto de estudio, que dice la realidad, está a la inversa. No tiene que ser ahí, tiene que ir en la misma señal, en la misma dirección del sujeto investigador. Porque el sujeto investigador, ¿qué quiere? ¿Qué quiere conocer? La realidad del mundo que le rodea. O donde el mundo donde está, mejor dicho. Porque conocer la realidad del mundo que lo rodea es pensar de que el mundo fuera tuyo. No. El hombre es parte de esa realidad. No es dueño de esa realidad, es parte de esa realidad, es parte del mundo. Entonces, si el sujeto, el investigador, quiere conocer por qué se ha formado el Salar de Uyuni, ¿no? Tiene que ir al Salar de Uyuni y hacer los estudios. El Salar de Uyuni de pronto se va a volver en el objeto de estudio del investigador. De ti, Carlos, de ti, María, de ti, José, de ti, Stephanie. Se va a creer. Ustedes de pronto se vuelven los investigadores. Quiero saber cómo se hace un zapato. Quiero saber cómo se hace un timpu. Quiero saber cómo se hace una computadora. Quiero saber cómo se hace un robot. Hay robótica. Hoy en día están estudiando robótica en los colegios, en las universidades. El cine hasta ya puede prescindir de los actores. Porque todo es realidad virtual de pronto. Claro que no es lo mismo. Es muy caima, como diría, ¿no? Pero ya la realidad virtual de pronto empieza a sustituir al ser humano, así como las máquinas en las fábricas empiezan a sustituir al obrero. Pero uno tiene que investigar, siempre hay una persona que investiga, que quiere saber, que quiere conocer. Y hay algo que hay que investigar, que hay que conocer. Quiero conocer los pingüinos, quiero saber por qué mi perro es así, quiero saber por qué las palomas son devoradas por las águilas, por los buitres, por los halcones. Es parte de la naturaleza. Pero aquello que te parece tan común, tan cotidiano, tan normal, no sabes, no conoces en profundidad. ¿Es necesario conocer todo? No, pero sí es necesario que desarrolles tu curiosidad.
Porque la necesidad de conocer parte de la búsqueda de saber, repito, surge a partir de un diagnóstico y estudio de la realidad. Se trata de conocer los diferentes aspectos de una problemática, de un determinado asunto, necesidad, interés, inquietud o innovación e investigar a partir de un objeto de investigación. Ese mundo donde me encuentro es el objeto de investigación. De eso se trata. La necesidad de saber, la necesidad de conocer. ¿Y cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es la gasolina que te empuja? ¿Cuál es la fuerza que te empuja para que tú puedas investigar? Pues lo más esencial, lo más básico, la curiosidad. Sí, ser curioso. La curiosidad, como dice aquí la lámina, es el más potente motor de aprendizaje. Ser curioso es el punto de partida, pero no es lo único. Así como este bebé que está mirando cómo el bebé de la cabrita está amamantando, está tomando su leche, es curioso. ¿Qué está haciendo con la teta de la cabra? Ah, de ahí toma leche, igual que mi madre me da. ¿Y de dónde viene? Entonces es la curiosidad. Es la curiosidad. Ese es el punto de partida para poder saber. Porque como diría Platón, el hombre por naturaleza busca saber, busca conocer. Y hay muchos tipos de conocimiento. Y la curiosidad tiene que tener un propósito. Veamos aquí este pequeño video, este breve video de una película que se llama Apocalipto. Y piensen ustedes, ¿dónde está la curiosidad? A ver, pensaremos juntos, ¿dónde está la curiosidad? Es la curiosidad lo que impulsa al hombre a explorar lugares donde nunca ha ido, a unirse en empresas que nunca ha soñado, a buscar en función a propósitos, nuevas vías de comunicación y conocer nuevas culturas, nuevas sociedades, hacer negocios, progresar. De eso se trata. Y si bien estas escenas de la película Apocalipto de Mel Gibson nos muestran a un hombre perseguido por otros hombres para ser eliminado físicamente. Es la curiosidad, particularmente de los dos que persiguen, los que van a ir a darle encuentro a los que están llegando, a Cristóbal Colón, al sacerdote y a los otros españoles de la tribulación.
de la tripulación. Es la curiosidad con un propósito lo que ha llevado a que los hombres, a que Cristóbal Colón y sus hombres se lancen a la mar durante meses de navegación, pensando muchas veces de que iban a llegar hasta el fin de los mares y de ahí se iban a caer al vacío e iban a morir, donde había serpientes peligrosas, gigantes, que los iban a devorar. Pues pensaban de que la tierra estaba sostenida por 4 elefantes y una tortuga. Ese es el conocimiento, pero la curiosidad tenía un propósito. Y era descubrir nuevas tierras, nuevas vías de comercio, de contacto. Y la curiosidad de los dos hombres que querían acabar con la vida del otro es acercarse y prácticamente entregarse a los que estaban viniendo a conquistar. ¿Ahí hay una curiosidad? Claro que sí. La curiosidad es el motor principal de la investigación. Pero además de la curiosidad viene la idea, porque la vida práctica está llena de ideas. La curiosidad te lleva a ideas. Y ustedes me van a decir cuál es la idea central de este otro fragmento. Por favor, veamos. Claro, estos videos han sido sacados de internet y de ellos es el crédito. ¿Quién es él? ¿A quién le cae una manzana en la cabeza? Isaac Newton. ¿Por qué cae la manzana del árbol? ¿A qué velocidad cae la manzana del árbol? ¿Tendrá que ver algo el peso de la manzana en la velocidad de su caída? Uy, qué buen sabor. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Hacer país de manzana. Para eso ha cogido las manzanas. Claro, las manzanas te pueden ser la materia prima para elaborar los pies, los ricos pies de manzana. Pero también te puede dar la idea de para qué sirve ese pequeño accidente de la manzana que cae en tu cabeza, como es para determinar la ley de la gravedad, uno de los grandes aportes de la ciencia moderna que realizó Isaac Newton. ¿De dónde viene pues la idea? ¿De dónde viene esa idea de la ley de la gravedad, de la teoría de la gravedad o de los cuerpos? Sino de la curiosidad de por qué cae la manzana del árbol, algo que es completamente normal. Que es común en todos nosotros, pero cuando tú te preguntas por qué, puedes descubrir cosas inmensas. O sea, ¿quién hablaba de la ley de la gravedad? Por sentido común eso existía, pero nadie se detuvo a esbozar, a pensar una idea sobre la gravedad. Y aquí tenemos otro pasito más.
a la curiosidad se añade la observación. Porque eres curioso, miras. Eres muy curioso, ya observas. Observas detenidamente. Observas detenidamente y puedes hacer como el niño. Agarrar tu lupa. A ver dónde está. Ahí. Ah, ¿qué es esto? Una hormiga. ¿Qué lleva la hormiga? Una hoja. ¿Dónde lleva? ¿Para qué lleva? ¿Todas las hormigas son así? ¿Cuántas clases de hormigas hay? ¿Tienen una reina? ¿Su panal? ¿Cómo hacen cuando se inunda? Para investigar tienes que observar. No basta con ser curioso. No basta con mirar así. Uy, ruborizarte. Y listo, eso es curiosidad. Si quieres saber, tienes que observar detenidamente. Mirar con mayor detenimiento. Pues la observación es la adquisición activa de información. Cuando tú observas, estás recibiendo información a partir del sentido de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser humano. También puede ser por un animal que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. El olfato, la vista, el oído. Si escucho un gruñido poderoso, no voy a decir que es un gato, puede ser un león, ¿no? Entonces tengo que escapar, pues, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con observar, con detenerte, con pensar, con recibir información, con anotar información. ¿Por qué marchan así las hormigas en filita? ¿Es porque se van a perder? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué momento se separan? ¿Qué es la observación? Aquí nos dice la lámina, la observación es una herramienta eficaz en cualquier tipo de investigación. Esta nos permite dar un juicio crítico, reflexivo, de una situación en especial. No es lo mismo que tu hermanito vea las hormigas en filita llevando sus hojitas, que tú te detengas y veas en detalle con tu lupa dónde llevan, por qué llevan, cuántas veces va la misma hormiga a traer, cuántas veces hace ese mismo recorrido. Entonces, recibes información. Eso es observar. ¿Qué dice la otra lámina? Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Cualquier fenómeno. ¿Por qué? Pues si es un día de sol, ¿por qué se escuchan truenos en el cielo? Tal vez es el eco. Tal vez es el eco de truenos que están en otros lados y que se manifiestan aquí en la hollada paceña. Pero probablemente es el eco de truenos y está lloviendo en Palca por el Illimani, pero el eco del trueno se escucha aquí en la hollada. Tal vez es un fenómeno. ¿Por qué se ha producido el terremoto? ¿Por qué las señoras del mercado Lanza de pronto salen y protestan contra el alcalde? ¿Qué es aquello que hace que estén enojadas y molestas? ¿Por qué los mineros cooperativistas toman acciones de bloquear las carreteras? ¿O por qué? Entonces, tú observas, tú ves los hechos, caso por caso, tomas información, registras para su posterior análisis. La observación es el elemento fundamental de todo proceso investigativo. No puedes investigar si no observas, si no estudias. En ella se apoya el investigador en la observación para obtener el mayor número de datos, particularmente en la investigación en ciencias naturales.
La observación es fundamental. También en las ciencias sociales, también en las ciencias políticas. Observar. A raíz de la observación, como vamos a ver más adelante, tú puedes crear hipótesis, puedes determinar problemas, puedes llegar a conclusiones. Entonces existen dos clases de observación, la observación científica y la observación no científica. Y la observación científica, como dice ahí, significa observar con un objetivo claro. O sea, si yo voy a observar las hormigas rojas, entonces mi objetivo es observar las hormigas rojas. Y si se aparecen hormigas blancas, amarillas, rosadas, lo que quiera, no me importa, tengo que separarlas, porque yo he decidido observar exclusivamente la actividad, la vida de las hormigas rojas. Todo sobre las hormigas rojas. Entonces tengo que tener un objetivo claro, definido y preciso de qué es lo que quiero observar. El investigador sabe qué es lo que desea observar. ¿Por qué mi esposa está así? De pronto, un día está alegre, de pronto otro día está seria, está renegando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, esa novela turca. Esa novela turca le hace cambiar, le hace poner de buen humor o de mal humor. Ah, su papá está enfermo. No me ha dicho. ¿Qué podemos hacer? Tú observas, cotidianamente observas. Es una observación no científica. Es una observación común y corriente. Pero tú puedes determinar varias cosas a partir de la mera observación. La observación no científica significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. Cuando yo veo que mi esposa está de mal humor y de buen humor, pues no he determinado observar, simple y llanamente ha sucedido y me llama la atención. Pero si yo observara científicamente, puedo hacer un seguimiento de por qué está ella para determinar por qué está así. ¿Por qué ese humor tan variable? Entonces, la diferencia entre observar con propósito científicamente y observar sin propósito, o sea, de forma no científica, tiene que ver con la intencionalidad que tú buscas. De eso se trata. Y como diría la obra de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El Principito. ¿Quién no ha leído El Principito? ¿No? En colegio nos han hecho leer El Principito. Desde básico, desde kinder creo que, desde básico, ¿no? Tus padres te leen El Principito. Pero El Principito, siendo una obra para niños, tiene mucha sabiduría. Antoine de Saint-Exupéry, un aviador que murió en el Atlántico, escribió esta su novela, perdón, este es su cuento, ¿no? Principito, pero tiene mucha filosofía. Y una cosa que decía, ya como que dándole un portazo a la observación, ¿no? Como dándole la espalda a la observación, es decir, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces no puedes ver cuántas venas tienes porque solo ves tu piel, tu epitelio. ¿Cómo puedes ver las venas que tienes? Sin embargo, estas venas llevan la sangre y el oxígeno que hace que todo tu ser pueda desenvolverse cotidianamente, que tú puedas ver, pensar, caminar, respirar, comer y todo ello. Lo esencial es invisible a los ojos, nos decía
Saint-Exupéry en El Principito. Entonces, observar es un primer paso. Ser curioso es bueno. Observar es muy bueno. Pero ahora, ¿qué más tienes que hacer? Porque no todo puedes verlo con tus ojos. O sea, tu esposa no trae un letrero aquí que dice estoy enojada. Simplemente la ves refunfuñar. Entonces tienes que averiguar, porque no puedes ver por qué está así. Entonces tienes que averiguar y al averiguar ya vas a determinar los motivos de ello. Pero veamos en qué consiste la capacidad de observar, porque uno tiene que observar qué es lo que pasa, dónde vive, dónde está. Y creo que este ejemplo de la oruga es muy interesante. Yo les invito a apreciar esto. Es una suerte que los más grandes comilones del reino animal sean los seres más pequeños. Una oruga es el pasado de cualquier mariposa. Son bebés de mariposa, larvas, la fase inmadura. Para convertirse en un precioso adulto con alas de colores y órganos sexuales, deben comer. Y comer mucho, sin parar. Se calcula que las larvas llegan a ingerir y digerir hasta 86.000 veces su propio peso en materia vegetal. 86.000 veces su propio peso. Se trata del récord mundial en capacidad de tragar. Pero glotón es aquel que come más de lo que debe. Y la oruga no lo hace por gula, sino por necesidad. Una metamorfosis demanda un gran consumo de energía. Requiere haber hecho acopio de muchos nutrientes y reservas de grasas y proteínas muy específicas. La transformación de los insectos es un proceso realmente asombroso, aún inexplicable. Un ser se hace zumo dentro de una cápsula hermética y al cabo de unas horas o unos meses o incluso años, según la especie y el clima, el líquido se reconstruye en un nuevo ser sólido y toma una forma profundamente distinta a la morfología de su etapa larvaria. Una hermosa mariposa. Algunos insectos, después de sufrir su metamorfosis, ya no necesitarán tomar alimento. Su objetivo será en exclusiva conseguir procrear. Es una Entonces, ¿dónde está la capacidad de observación? ¿Tenemos capacidad de observación? Nosotros vemos las mariposas, podemos apreciar su belleza, sus colores, su agraciado y oscilante desplazamiento por el aire, como vuelan, la delicadeza de sus alas, de su cuerpo, la hermosura. Pero ¿acaso conocemos, acaso sabemos por qué proceso ha pasado esa mariposa? Solo aquel que investiga, solo aquel que indaga, que observa con intencionalidad, que tiene la curiosidad de observar, puede llegar a saber y tener mayor conocimiento
que cualquier otra persona sobre cómo se ha formado la mariposa. Y claro, la capacidad de observación, según dos excelentes profesores de la carrera de ciencia política, como son el licenciado Fidel Criales y el licenciado Gualberto Torrico, al respecto nos dicen, la capacidad de observación es el cuestionamiento crítico de los hechos. Tienes que cuestionar por qué suceden las cosas. Cuestionamiento crítico de los hechos y fenómenos. A ver, tienes que preguntarte sobre las motivaciones. Tienes que ver la realidad tal cual como es y someterla a una revisión exhaustiva que lleva a preguntarte por qué suceden estas cosas, por qué sucede esto y por qué esto sucede de una forma y no de otra. El hecho de inquirir, de preguntarte sobre algo, sobre algún fenómeno, sobre algún hecho, sobre alguna omisión incluso. Esa es la actividad que da lugar, esa es la acción que da lugar a la actividad creadora, de investigar. Y como nos dicen ellos, la pregunta clave que debe partir cualquier observación es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los osos polares se están quedando sin hielos? ¿Por qué los casquetes polares se están descongelando? ¿Por qué? Porque las grandes fábricas de los países desarrollados emiten gases de efecto invernadero, porque tu refrigerador, tu Sprite, todo ello produce gases de efecto invernadero. Y esto elimina la capa de ozono. Y cuando elimina la capa de ozono que está ahí arriba, más allá de la estratosfera, ¿no? El sol, los rayos del sol pueden pasar y afectar los casquetes polares. Entonces los osos mueren ahogados en el mar, en el océano, porque no tienen dónde llegar a posarse, dónde llegar a pararse. Se cansan, exhaustos de nadar, pierden toda su energía. Y las focas mueren, los osos polares mueren. ¿Y cuántas especies animales mueren? ¿Por qué sucede esto? Si esto sucede con nuestro entorno natural, ¿qué podemos esperar de nuestro entorno social? Y a la derecha podemos apreciar un niño lustrabotas, un hermoso niño en Santa Cruz, un niño guarayo, lustrando calzados de gente que no conoce para poder ganarse unos centavos y poder llevar a su familia, a sus hermanitos y poder comer. Pero tiene derecho a la educación. Claro, la Constitución lo dice. La Constitución lo dice aquí. La Constitución dice que sí tiene derecho. Ese niño no tiene que estar trabajando. Los niños no tienen que trabajar. Eso es lo que dice la Constitución y las leyes y los tratados internacionales. Los niños deben estar estudiando. Pero la realidad es otra. ¿Por qué los niños tienen que estar en las calles trabajando? ¿Por qué los niños tienen que estar viviendo en la calle? Niños de la calle y niños en la calle. Niños que viven en la calle. Oigan, entonces hay que observar qué es lo que sucede. No es simplemente que, el Carlos Mesa, el Evo, el Lucho Arce o el Revilla. Eso sí, ese es el mundo político, ese es el mundo de los políticos.
Eso tiene su dinámica y ahí también los politólogos nos preguntamos ¿por qué está sucediendo esto? Pero la ciencia política es una parte, es una disciplina de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son más amplias y tienen que estudiar y ver las condiciones para que estos niños mejoren su calidad de vida. Mejoren su calidad de vida. Porque lo más probable es que si le preguntas a este niño, ¿por qué estás trabajando? El niño te diga, porque tengo que llevar dinero a mi casa. ¿Y tu papá no trabaja? No tiene trabajo mi papá. A ver, va a la mutualista, a cualquier lugar y ahí se pone y si vienen le ofrecen trabajo, se va a la zafra y vuelve 3 días después, 4 días. Se ha emborrachado y deja unos cuantos pesos y se va de nuevo a buscar trabajo. Tu mamá lava ropa para otra gente, pero también viene a cocinar. Y tu hermanita, se ha quemado porque se ha caído la olla cuando estaba cocinando. ¿Cuántos años tiene tu hermanita? Tiene 4 años. Ya. Oigan, de pronto hay fenómenos y hechos sociales que no conocemos, que no hemos observado. Hablar con el niño es entrar a su mundo. Y cuando tú estudias ciencias políticas, puedes tener la capacidad de elaborar políticas públicas para mejorar la vida de las personas, como este niño, por ejemplo. Tienes la capacidad de influir en los que toman decisiones para que hagan lo correcto. Tú puedes ayudar. ¿Qué significa el asombro? El asombro, como dice ahí, es una virtud del investigador también. Si no tienes la capacidad de asombrarte, si solamente eres curioso y observas, ya. Pero cuando algo te gusta es cuando tú te asombras. ¿Por qué? Ahí está el Messi. ¿Por qué? ¿Cómo ha hecho esa maravilla Lucho Suárez? Ese gol era imposible y el Lucho lo ha hecho. El Lucho Suárez ha metido un golazo. ¿Qué? Es un mago. Claro, tú también eres un mago, eres un genio. Pero se ha asombrado, se pregunta por qué. Esa pregunta que Gualberto y Fidel hacen. ¿Por qué? O como la niña que ve las pompas de jabón, esas esferas de jabón, sopla y ahí están las esferas lindas y frágiles que se van a reventar en unos segundos más, pero que les regalan esa perfección de esfera de distintos tamaños y cuyos colores a través de la luz le genera una belleza y una simpatía sin par. Entonces tú tienes que asombrarte también. ¿Puedes indignarte? También. Pero tienes que asombrarte. Y ahí, asombrarse significa una fase superior de la curiosidad. Cuando te asombras ya, la investigación es un hecho. Lo haces. Pero tienes que asombrarte. ¿Qué es aquello que te asombra? Pregúntate. Y aquello que te asombra es aquello que tú puedes indagar, que tú puedes observar, que tú puedes investigar, que tú puedes hacer. Y si no te asombras, ya te has acostumbrado a ver las cosas como si fueran normales. ¿Es normal? Lo contrario del asombro es la costumbre. Si ya no te asombras por nada, pues como que te has vuelto un insensible. Te has vuelto un insensible. Porque ya no te asombra nada, para ti todo es normal. Y nada es normal cuando hay tanta inequidad entre la gente, entre los seres humanos. Para ello, hemos elegido este otro video de contexto que paso a compartirles.
Vaya. Las abarcas, la imagen, el rostro. Rostros, imágenes, figuras que vemos y que nunca nos preguntamos por qué, quién es él. Es una parapita, es un cargador, es un changarín, como le dicen en la Argentina, en Chile. Aquel hombre que te lleva tus cosas, que te lleva del mercado, te lleva todo lo que has adquirido, lleva carga para tu negocio. Mira, a ver, el peso de las cosas carga en sus espaldas para poder vivir. ¿Tiene una tarifa? Así como un taxista, no. El aparapita, el cargador que existe en la ciudad de La Paz, en Oruro, en Potosí, es aquel que realiza ese trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿no hay otros trabajos para él? ¿Por qué hacer ese trabajo? O sea, bueno, hoy en día ya hay unos carritos, ¿no? Pero miren esa cara de sufrimiento, esa dureza. ¿Dónde duerme? ¿Dónde vive? ¿Tiene oportunidades? ¿Cuánto gana? ¿Gana un salario mínimo vital? ¿Salario mínimo nacional? ¿Qué es de él? ¿Se alimenta adecuadamente? ¿Solo con coquita está? ¿Tiene familia? ¿Tiene sentimientos? Tiene sentimientos. Entonces, si no nos asombramos, si no vemos a nuestro alrededor, a las personas, a las actividades, a su gente, no podemos hacer mucho. Nos hemos acostumbrado y nos hemos vuelto insensibles. La idea es ser sensibles. Los rostros nos dicen mucho de las personas. Tenemos que ver los rostros, las caras de las personas para poder avanzar y poder investigar. Es así de simple. El dolor que tiene, cómo mueren. ¿Tú los ves? Trabajan en el día en el mercado. ¿Dónde duermen? Duermen en los anaqueles, ahí por la Illampu, por la Graneros. ¿Dónde van a dormir? A los puentes. Salen, trabajan, ahorran, se van a su pueblo. Han venido de las zonas rurales, de las provincias de La Paz, de Oruro, han venido y ahí están trabajando porque no tienen educación, no tienen profesión, los miran, los discriminan. Aquí dice Jaime Sáenz, el Aparapita es un hombre libre hasta donde él puede serlo, un hombre como él, que debe ganarse el pan dependiendo de lo que buenamente o malamente le pagan. Ya, ¿cómo va a ser 5 pesos? 2 cuadritas nomás te lo he traído, me lo has traído. No, señora, te lo he traído 7 cuadras. 5 pesitos tienes que pagarme. No, estás borracho. Toma 3 y andate, ya no. Esa es la vida de la parapita. Entonces no podemos ver esto sin asombrarnos. Si no te asombras cuando ves esto, si no te llama la atención esa, esa situación de, no quiero decir de injusticia, pero de inequidad, de falta de oportunidades para las personas, entonces estamos mal. Eso se nos ha hecho costumbre. ¿Y cuánta gente hay así? El politólogo, el sociólogo, el abogado, el economista, no solamente pues trabaja para hacerse rico y para llevar el pan a su casa. La ciencia tiene también como una de sus metas principales el desarrollo de la humanidad, de la gente, de todos. Buscar unos niveles de igualdad también es deseable. Pero
cuando no te asombras de cómo vive la otra gente, es muy difícil que puedas ayudarlos, que puedas indagar. Ya nada te llama la atención. Y eso, cuando ya nada te llama la atención, no es bueno. Ahí la investigación muere. Para finalizar, aquí hay una bibliografía básica que nosotros vamos a tomar en estas 10 clases y tiene que ver con estos libros. O sea, yo estoy planteándolos a ustedes como aquello de lo cual estamos tomando, porque no estoy inventando absolutamente la pólvora. Todo ya se ha dicho sobre investigación, aunque aún sigue habiendo mucha investigación. Pero aquí está el libro de Fidel Criales y de Gualberto Torrico, por ejemplo, que se llama Diseño Metodológico en Investigaciones Sociales, de la carrera de Ciencia Política, también de Ciencia Política, del licenciado Flavio Orozco Loza, cómo elaborar tesis y trabajos académicos en Derecho y en Ciencias Políticas, metodología de la investigación científica, ¿no?, de el licenciado Roberto Laura y de Denise Laura, ¿no? También está los libros ya internacionales de Ezequiel Anderek, Aprender a Investigar, de Bunge, el clásico de Bunge, ¿no?, La ciencia, su método y su filosofía, de Fidias Arias, Mitos y Errores en la elaboración de tesis y proyectos, de Heinz Dieterich, Nueva Guía para la Investigación Científica, John Gehring, Metodología de las Ciencias Sociales, Metodología de la Ciencia Política, de Evan Dahuiza Perea, Metodología de Investigación de Mejía, de Humberto Eco, del gran Humberto Eco, Cómo se hace una tesis, y el Manual de Metodología de las Ciencias Sociales de Marradi y Argenti y Piovani, ¿no? Son textos que juntos al de Fidias Arias, el proyecto de investigación, el Manual de Ciencia Política de Pasquino Bartolini, Morlino y Paneobianco, los italianos de la Escuela de Turín también nos regalan cómo investigar en ciencia política, de Sabino, Los Caminos de la Ciencia, una introducción al método científico, de Stephen Fanevera, Guía para Estudiantes de Ciencia Política, también lo utilizamos, del PIEP, del Programa de Investigación Estratégico Boliviano, la Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación, las pautas metodológicas para investigar en ciencias sociales y humanas de Comadina, de Mario Yapu, de varios autores, objeto y método de la política comparada, introducción a la investigación comparada de Leonardo Morlino, el proceso de investigación científica de Tamayo, metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de tesis, por supuesto el bestseller de Hernández Sampieri, metodología de la investigación, y finalmente de Peter HCL, guía de investigación de la UPEA, que ha trabajado en el CEPES y también en la UNSA, que son excelentes textos y puntos de partida para poder emprender este viaje que se llama metodología de la investigación. Con estas consideraciones, sean ustedes bienvenidos y vamos a pasar a la segunda clase. Muchas gracias.